¿En qué condiciones es posible una gramatología? Su condición fundamental, como lo hemos dicho en los dos capítulos anteriores, es el logocentrismo. Pero, ¿qué es la escritura? ¿Cómo se ordena la escritura? ¿Dónde comienza y cuándo comienza? ¿Dónde y cuándo la huella, una categoría interesantísima de la deconstrucción, la huella, se reduce a la escritura? Obviamente, aquí estamos enfrentados a un problema sobre la metafísica de la presencia. Y por ende, tendremos que reflexionar acerca de la huella. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy claro que vamos a estar mejor porque vamos a hablar acerca del tercer capítulo del texto de la gramatología de Jacques Derrida. Uno de los textos fundamentales para entender qué es la deconstrucción. Si existiera un texto canónico de Derrida, obviamente sería este libro. Acompáñame hasta el final para que puedas ver el problema del origen de la escritura. ¿Qué fue primero? ¿El habla o la escritura? Descúbrelo conmigo en el recorrido de este video. Quiero darle en este momento mi agradecimiento a mis Patreon, patreon.com/marcosrepresas. Con el aporte de mis mecenas puedo generar contenido filosófico para todos ustedes. Sigo. Vamos a introducirnos en la reflexión acerca de la huella. Ante todo, el problema del origen siempre se confunde con el problema de la esencia. Este problema del origen, de la esencia, siempre nos remite a el tema de lo originario. Lo originario de la huella, es decir, la raíz de la escritura. Derrida va a decirnos, la huella no es nada, porque no es un ente, excede el problema de ¿qué es? El problema de la huella excede la pregunta ¿qué es? Bajo todas sus formas metafísicas, ontológicas y trascendentales. Y obviamente la escritura, al ser un tema y un ejercicio histórico, es lógico que podamos entender que se haya hecho la historia de la escritura. Y este problema lo vamos a tocar en todo este tercer capítulo de forma transversal que se llama la gramatología como ciencia positiva. Hay una unidad única, una voz única en el interior epocal, en el interior de cada época determinada. En última instancia, esto que ya denominamos y explicamos en los capítulos anteriores, el logocentrismo, esto es una metafísica etnocéntrica, en un sentido original y no relativista. Este tema de lo etnocéntrico tiene mucho que ver con lo que Derrida nos está diciendo acerca de que hay una unicidad, hay algo que une a cada época. Y esto une a toda la historia de Occidente. Y suscríbete. Derrida se va a hacer la pregunta si la gramatología se va a hacer una ciencia o ha entrado en el camino seguro para convertirse en una ciencia. Y esta ciencia, este estudio, va a tener que mostrarnos cuál es la relación existente entre el logos y la escritura, entre el verbo, la palabra, la razón y la escritura. Y da la casualidad que todas las grandes historias de la escritura lo que nos han mostrado es que existe una tarea de clasificación. Lo que existe en la historia de la escritura es un proyecto que nos muestra una clasificación que ordena todo. Es decir, hay un sistema de clasificación de las palabras y las cosas. Porque siendo el lenguaje un instrumento, obviamente la escritura es la prolongación de esta instrumentación.
¿Y qué es lo que sucede con este sistema clasificatorio? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que esta relación entre logos y escritura lo que ha hecho siempre es ordenar el mundo. Por eso Jacques Derrida va a mostrarnos en este capítulo esto que hemos mencionado en el video de introducción acerca de la deconstrucción, cómo existe una clasificación dualista en oposición dicotómica de las cosas. Entonces, en este capítulo va a decirnos, esta clasificación va a mostrarnos la dicotomía, la oposición entre naturaleza, institución, las diferencias entre el símbolo, signo e imagen, entre el alma y el cuerpo, lo sensible, lo inteligible, entre lo abstracto, lo concreto, entre el más allá y el más acá. Y va a decirnos que estos son presuposiciones que forman una estructura que hacen un sistema en nuestro lenguaje, en nuestra relación entre logos y escritura. Es por esto la importancia de lo que va a decirnos Derrida, de realizar una deconstrucción en toda la historia de la metafísica de Occidente. Es decir, poder desmontar toda la forma del pensamiento occidental que se ha sustentado en esta dicotomía, por ejemplo, cuerpo, alma, interno, externo, naturaleza, mundo, el mundo de las ideas, el mundo de la materia. Y de esta forma poder hacer nada más y nada menos que una liberación epistemológica que siempre ha quedado atrapada y limitada. Que si él está hablando de liberar la epistemología, de lo que está hablando es cómo conocemos el mundo. Y la advertencia que nos está haciendo Jacques Derrida con la deconstrucción de la historia del pensamiento occidental, de nuestra metafísica, de nuestra forma de pensar, es que nuestra epistemología siempre ha quedado supeditada, siempre ha quedado atrapada y presa por esta dicotomía entre la dualidad. Lo más sorprendente es que Derrida va a decirnos, bueno, esta tarea filosófica no solamente es necesaria, el problema es que es imposible. Y esto va a ser para todos los discursos. Pero que sea imposible no significa que no podamos hacer un quehacer filosófico que pueda mostrarnos a través de la deconstrucción, a través del desmontaje, de la escritura, del logos, de ver la huella, podamos acercarnos cada vez más, voy a utilizar un término de Heidegger, a esa poiesis que nos permita comprender mejor el mundo. De hecho, va a decirnos Derrida en este texto que Heidegger demuestra que en toda la ontología de Occidente, desde Aristóteles hasta Hegel, la escritura y la deconstrucción de la historia de la filosofía son inseparables. Si te interesa saber más sobre Hegel, te voy a dejar por acá el video sobre el amo y el esclavo que he preparado para ti. Sigo. La reflexión sobre la esencia de la matemática, de lo político, de lo religioso, de lo técnico, de lo jurídico, de lo artístico, atraviesa de forma transversal el problema de la historia de la escritura. Y existe el problema de la fonetización de la escritura. Y lo más increíble es que ninguna escritura es exenta de esta fonetización. Y es esto lo que va a fundamentar la historia y el concepto de la historia. Una representación de alguna cosa puede tener un pictograma y puede tener una fonetización. Es decir, puede tener una palabra y puede tener la forma en cómo se dice esa palabra. El tema interesante de lo que nos va a demostrar Derrida aquí es que esa representación no es para nada realista,
porque una cosa es el árbol en la realidad y otra cosa es la palabra árbol en español. En otros idiomas sería otra palabra y serían otras fonéticas. Es decir, una cosa es el árbol en la realidad, otra cosa es la palabra árbol y otra cosa es la fonética de decir árbol. Son tres cosas totalmente distintas. Y la palabra escrita árbol como la palabra articulada por la voz árbol no son realistas acerca de ese árbol que yo estoy indicando en la realidad. Y aquí viene lo interesante, porque va a decirnos que la cosa en sí, es decir, la esencia de ese árbol, realmente lo que es un conjunto de diferencias en el espacio. Aquí viene un término preponderante para la deconstrucción de Derrida, que es la différence. Esta palabra que él utiliza para decir al mismo tiempo diferido y diferencia. Esta palabra en los textos de Derrida se ha traducido como diferencia. Y va a decirnos cómo esta palabra, que en lingüística se llama el significante, si la palabra árbol sería el significante del significado, que sería el árbol en la realidad, esta dicotomía, digamos, entre significante y significado. La palabra árbol, el árbol en la realidad, que es el significado, él va a decirnos, este significante tiene desde el principio la posibilidad de su propia repetición, de su propia imagen y de su propia semejanza. Y nos va a dar una condición de idealidad. Por lo tanto, no podemos encontrar ningún tipo de pureza o de realidad en este sistema. Por eso, Derrida va a decirnos cómo es que quedó la escritura eclipsada por el habla. Cómo es que hemos entrado en un logocentrismo, en un fonocentrismo, cuando nos está mostrando que el problema de la originalidad entre esa fonética de la palabra no es lo original. Por eso él va a decirnos que necesitamos hacer una deconstrucción para poder dislocar lo que es el habla de la escritura, porque se nos ha presentado que la voz interior, el logos, es lo primero, y que de esa voz interior se produjo la escritura, pero Derrida nos está mostrando aquí que realmente fue a la inversa. Esto me lo han preguntado muchísimo en la caja de comentarios de los videos anteriores. ¿Y cómo es esto que la escritura fue primero? Bueno, nadie piensa en una forma que no sea gramatical. Todos pensamos en español y pensamos con las reglas gramaticales del español. Es decir, nadie piensa en una forma distinta a la que escribimos, por ejemplo. Entonces, lo que nos está mostrando aquí Derrida es muy interesante porque está tratando de mostrarnos, primero, que esto sobre lo que se sustenta la metafísica de Occidente, la forma de pensar que tenemos desde la antigua Grecia hasta el día de hoy, se está sustentando en algo que más bien ha atrapado y encarcelado nuestra forma de conocer el mundo. Y que se nos ha presentado como una forma originaria cuando realmente no lo es. Lo que nos está mostrando en el fondo Derrida es que lo primero es la escritura. Y va a decirnos en este capítulo, y creo que es la primera vez que lo va a introducir en el texto, que esta complicidad de los orígenes es lo que va a llamar, con respecto al tema originario, la archiescritura. Y por supuesto, Derrida va a advertirnos que, digamos, ha habido una completa incapacidad en las ciencias de la escritura para explicar esto, y que obviamente esta incapacidad también la tiene la filosofía y la ha tenido la epistemología.
Es por tanto la inmensa necesidad para Jacques Derrida y su deconstrucción que pensemos y podamos hacer una reflexión sobre el pensamiento de la huella, de la diferencia, esa diferencia que pueda liberar la episteme. Pero nos dice, el pensamiento no quiere decir nada. El pensamiento no pesa nada. El acto de pensar es lo que todavía sabemos que no comenzamos a hacer. Y la gramatología es un pensamiento que todavía está construido sobre la presencia, sobre el ser. Pero Derrida nos está mostrando que quizás lo que hay es ausencia. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te voy a dejar por acá el botón de suscripción del canal si todavía no lo has hecho, y te voy a dejar la lista de reproducción de la gramatología y una lista de reproducción que sé que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.